Muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con el evento Encuentro de dos mundos, Perú y Ghana, historia, cultura y diplomacia. El día de hoy nos está acompañando el ministro consejero Abel Cárdenas. Él es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Asimismo, también es diplomático de carrera por la Academia Diplomática del Perú. Posee el grado de magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. También ha realizado una especialización en estudios de política exterior coreana en el Institute of Foreign Affairs of National Security de Seúl y ha ocupado cargos como cónsul en Nueva York, jefe de la Cancillería en Honduras y también el encargado de negocios en Ghana. Actualmente se desempeña como subdirector de seguimiento y evaluación de alianzas estratégicas con Asia y Oceanía en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Bienvenido, ministro consejero Abel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Benji, y muy buenas tardes a todos nuestros participantes en esta conferencia. Primero que nada, permítanme saludarlos a todos, agradecer a Benji y a todo su grupo de estudios por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Quiero, antes de comenzar mis palabras respecto al tema que nos convoca esta tarde, relacionado con el tema de Perú y Ghana y el África en general, hacer la aclaración de que esta conferencia y los conceptos que voy a proceder a vertir forman parte de un criterio personal, vale decir, tienen que ver con mi experiencia personal y un análisis personal realizado sobre la base de tres teorías de relaciones internacionales, de las que podemos hablar en otra conferencia, pues no nos tomaría mucho tiempo determinar eso, pero que son absolutamente personales mías y que no representan de ninguna manera ni la posición oficial del gobierno peruano, ni tampoco la posición oficial de la Cancillería del Perú. ¿Ok? Esto es una opinión personal y todas las cosas que vaya a decir a continuación, les ruego por favor que las tomen de esa manera, como simplemente opiniones y análisis personales y obviamente todos podemos discrepar porque tampoco soy el dueño de la verdad ni soy pues la última maravilla del desierto, ¿no? Así que vamos a proceder a iniciar el tema. Primero que nada quiero comentarles que la experiencia mía entre el Perú y Ghana comienza con mi nombramiento hacia allá, era la primera vez que yo iba al continente africano, y eso fue lo primero que uno tiene que considerar cuando uno habla respecto a las relaciones entre nuestro país y Ghana, que se encuentra en la parte nororiental del África. Lo primero es verificar la distancia geográfica. Nosotros, como Perú, formamos parte de la región latinoamericana y Ghana forma parte de la región africana. No solamente son dos continentes diferentes, sino que nos separan es una gran distancia geográfica. Y cuando uno viaja al África, uno se percata que esa distancia es real. Pese a que lo hacemos por avión y todo, estamos hablando de un viaje de unas 36 horas. Entonces uno se da cuenta que de verdad uno está lejos. Ahora, esta lejanía geográfica tiene que ver también con un tema cultural. Y ahí viene lo siguiente que quiero comentarles. Nosotros, el Perú, los peruanos en general, nos consideramos a nosotros mismos occidentales, porque somos herederos de la cultura occidental. En Occidente, nosotros hemos heredado las nociones de la cultura griega. Entonces, las bases filosófico-culturales que caracterizan a nuestra cultura son bases filosófico-culturales occidentales. Muy bien. Entonces, tenemos la tendencia a dividir el mundo entre Occidente, o sea, nosotros, y Oriente, que es fundamentalmente el Asia, ¿no? ¿Y cuál es la principal diferencia que existe entre Occidente y el resto del mundo? Que al ser nosotros herederos de la cultura griega, hemos heredado ciertos elementos de los grandes filósofos griegos, especialmente en el caso de Aristóteles y de Sócrates, ¿no es cierto? La mayéutica, que tiene que ver con la capacidad de dudar, el elemento del escepticismo, o sea, el hecho de que podamos dudar de las cosas. Es así como los griegos comenzaron a hacer filosofía, dudando de las cosas. Al tener la posibilidad de dudar de las cosas,
incluyeron y pusieron como una suerte de cuño, como una suerte de sello en las bases filosófico-culturales de todas las culturas occidentales el elemento del escepticismo. Gracias a la existencia del elemento del escepticismo, el nivel epistémico en el que se desarrollan las bases filosófico-culturales de las culturas occidentales es el nivel epistémico del creer. Mientras que la ausencia del elemento del escepticismo en el caso de las culturas no occidentales hace que éstas se desarrollen en un nivel epistémico distinto, que es el nivel epistémico del saber. Esto suena un poquito raro y con palabras muy extrañas, pero es muy sencillo de entender, fíjense. Si yo les digo, por ejemplo, hablándole a Ben o hablándole a mi hijo, que lo tengo acá al costado, que disculpen, no lo he presentado, permítanme, Abel Cárdenas también, igual que yo. Lo que ocurre es que en mi familia no tenemos mucha imaginación para los nombres, por eso nos llamamos igual. Pero si yo le digo, por ejemplo, a Benji, mira Benji, yo creo que Dios existe, y Benji me dice, yo no creo, no pasó nada. Su opinión es tan válida como la mía. Seguimos siendo amigos. Yo creo, él no cree, y nos vamos a tomar un café y seguimos con nuestras vidas sin ningún problema. Pero es diferente si yo vengo y le digo, Benji, yo sé que Dios existe. Y él me responde, yo no sé. En ese momento, mi opinión invalidó la suya, porque yo sí sé y él no sabe. Por lo tanto, al no saber él, al ser completamente ignorante de este tema, tiene que seguirme a mí, porque yo sí sé. Por lo tanto, el líder natural soy yo. Eso quiere decir que en las culturas no occidentales, el elemento, y al carecer del elemento del escepticismo en las bases filosófico-culturales, esto hace que las personas busquen gente que sepa. Por lo tanto, la democracia no se da de la misma forma que se da en nuestras culturas occidentales, donde todo es creer. Yo te creo o no te creo y no pasa nada, porque nuestras opiniones tienen el mismo valor. En las culturas no occidentales no es así. En las culturas no occidentales yo necesito buscar a alguien que sepa. ¿Para qué? Para poder seguirlo. Porque yo no sé. Y como yo no sé, la única forma de asegurarme mi desarrollo personal es encontrando a alguien que sí sepa. Esto nos lleva a lo siguiente. En Ghana y en el África en general, las sociedades son tribales. ¿Qué quiere decir que son tribales? Quiere decir que están organizadas en tribus, cosa que nosotros aquí en nuestro país prácticamente desconocemos. Existen tribus, sí, efectivamente, todos lo sabemos, pero son muy pequeñas y de hecho ya son sociedades tribales prácticamente modernizadas. En el África no. Las tribus forman parte del referente identitario de las personas, es decir, tú eres tú en la medida en la que pertenezcas a una tribu. Tú te sientes seguro y tienes un desarrollo personal y un futuro en la medida en la que pertenezcas a una tribu. Si ya no perteneces a una tribu, ya no eres nada. Ni siquiera tienes un referente identitario. ¿Y eso es por qué? Volvemos a lo mismo. Ausencia del elemento del escepticismo y yo necesito a alguien que sepa para seguirlo. En Ghana hay 76 tribus que están organizadas como reinos, o sea, hay 76 reyes. Y estos reyes, que no son hereditarios, sino son elegidos sobre la base de quién sabe y quién no, para que toda la tribu lo pueda seguir. Y lo siguen desde un punto de vista no solo político, sino fundamentalmente espiritual, porque los reyes son los grandes protectores espirituales de la tribu. Hay una creencia espiritual muy, muy fuerte. Esta creencia espiritual forma parte del carácter ganés como tal. Pensemos un momento ahora en el Perú. Nosotros y Ghana compartimos algunos elementos comunes en nuestra historia. Ambos hemos sido colonias. El Perú fue colonia de España y Ghana fue una colonia británica. ¿Cuál es la principal diferencia o por qué es que el desarrollo fue tan distinto si ambos hemos tenido un pasado histórico bastante similar? El colonialismo es un fenómeno histórico que, digamos, se desenvuelve más o menos siguiendo los mismos parámetros y más o menos siguiendo los mismos procedimientos. Pero en el caso del Perú, por ejemplo, el hecho de que nosotros hayamos sido colonizados por los españoles nos dio la oportunidad de un gran mestizaje. No solo un mestizaje cultural, sino sobre todo un mestizaje racial. Los españoles se mezclaron con los nativos peruanos. El primero en hacerlo fue Francisco Pizarro. ¿Se acuerdan que él se casó con la última hija de Atahualpa?
¿no es cierto? Y tuvo hijos. Entonces el mestizaje se dio de inmediato. Quiere decir que el Perú dejó de ser un país con nativos peruanos, incas, aymaras, etcétera, y pasó a ser un país mestizo, que es lo que tenemos ahorita. Producto de un mestizaje no solo cultural, sino también étnico, racial, físico. Eso nos dio una sensación de inclusión. Ojo, he dicho sensación. No digo necesariamente que realmente hayamos logrado ser inclusivos, pero hay una sensación de inclusión. Eso no existió en el caso de Ghana ni en el caso de la. ¿Por qué? Porque ese mestizaje no se dio. O en todo caso se dio, pero de una forma muy pequeña. Fue tan leve, fue tan chiquita, que no generó pues un impacto como el impacto que generó el mestizaje en el caso nuestro, en el caso de Ghana. No. ¿Y por qué no? Por una razón muy simple. Ustedes se acuerdan que cuando nosotros fuimos conquistados y cuando nosotros estábamos dentro de la colonia, el Papa, que era el protector y el director de la fe, y no se olviden que prácticamente el mundo entero estaba regulado por las bulas papales en aquella época, el Papa dijo que los indígenas, los nativos americanos, eran como niños. Es decir, tenían una especie de alma incipiente, su alma no estaba bien desarrollada, pero si se bautizaban, terminaban de desarrollar su alma y obviamente se convertían en seres humanos. Los nativos americanos, que no eran ningunos tontos, se dieron cuenta rápidamente que si te echaban tu agüita en la cabeza y te bautizaban, te trataban como ser humano y te dejaban de tratar como si fueras un animalito. Así que se bautizaron de inmediato todos. Y obviamente una vez que esto ocurrió, ya no pudieron explotarlos de la manera en la que los explotaban al inicio. Y necesitaban mano de obra. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos mano de obra y estos ya no los podemos maltratar. Pues hay que tratarlos como si fueran nosotros, porque ya se bautizaron. Entonces, tomaron partido y echaron mano de los esclavos africanos. Y para evitar que esto se vuelva a repetir, o sea, para evitar que los esclavos africanos también se den cuenta que si se bautizaban iban a pasar a convertirse en seres humanos y por lo tanto ya no iban a poder ser explotados, el Papa hizo un pequeño cambio. Y el cambio fue, mientras los indígenas americanos tenían un alma poco desarrollada y por lo tanto, si se bautizaban, su alma se desarrollaba por completo y pasaban a ser seres humanos, los esclavos negros no tenían alma. Y como no tenían alma, no había posibilidad de que desarrollen nada y no podían llegar a ser seres humanos nunca. Y en aquella época se pensaba que el alma era lo que daba sensibilidad. O sea que si nosotros sentíamos dolor, sentíamos amor, sentíamos lo que fuera que sintiésemos, ya sea un tema físico o emocional, eso era debido al alma. Por lo tanto, si no había alma, no podía sentir dolor. Entonces, si no podía sentir dolor, yo te podía golpear, te podía pegar, te podía hacer lo que yo quiera porque no sentías dolor. Entonces, cuando la gente decía, oye, pero se quejan, mira, le estás pegando y lloran, ¿no? No, pero es que decían, no, es que no es porque sientan dolor, ellos lloran porque están imitando a los humanos. Ellos imitan, ¿no? Entonces, como imitan, igual que los perritos, los gatos tampoco sienten dolor, entonces puedes hacer lo que quieras. Esa fue la idea. Ahora, esta noción que, digamos, fue la primera gran diferencia en los procesos de colonización y fue la primera gran diferencia en nuestros desarrollos históricos, fomentó y generó una marca muy fuerte en digamos, las sociedades africanas en general. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, no es nada agradable que a alguien le digan que no es un ser humano, ¿no? Solo basado en el color de su piel o basado en el lugar donde nació. Entonces, esta marca es algo que todavía se sigue arrastrando. Cuando uno habla del África, lo primero que se nos viene a la cabeza es la idea de un lugar desolado, inhóspito, donde hay fieras salvajes que están caminando y algunos negritos que están así totalmente desnudos, luchando contra las fuerzas de la naturaleza y encomendándose a sus dioses. Eso no es verdad. No es verdad, son países como los nuestros, con desarrollos económicos relativos que tampoco no son necesariamente malos. Hay muchos que forman parte incluso de los BRICS, como lo sabe mi amigo Benji, pero la noción que tenemos es una noción pues que no es la más adecuada, ¿no? Y esto hace también que en el caso del desarrollo relativo del África y de la autoimagen que tienen los africanos de sí mismos,
también se haya venido a menos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo este proceso histórico los ha marcado y ha generado este tema. No se olviden que debido a la esclavitud hubo una gran cantidad de personas que salieron del África y no volvieron, se perdió una gran cantidad de mano de obra. No había pues quien trabaje, no había quien cultive las tierras. Eso tuvo un impacto económico de todas maneras. A eso agreguen el impacto económico emocional de la separación de las familias. A eso agreguen el impacto económico que tuvo la psicología colectiva, como diría nuestro amigo Carl Jung, el inconsciente colectivo, cuando empezaron a sentirse menos porque el mundo les dijo que eran menos. Obviamente, todo eso ha impactado en la economía de ese continente y en la economía de Ghana en particular, lugar donde yo he estado. Y les puedo decir que el impacto todavía está aquí. Ahora, obviamente, este es un tema que ellos tienen que superar, de hecho ya lo están haciendo, pero que obviamente no se va a hacer pues de la noche a la mañana, ¿no? Va a tomar un tiempito. Ahora, en este marco que ya, digamos, he explicado de forma muy sucinta y obviamente, como ustedes comprenderán, he hecho una simplificación muy grande de la realidad. O sea, los elementos históricos, culturales, geográficos, sociológicos, psicológicos, incluso espirituales, no son pues tan simples como yo los acabo de narrar. Hay muchísimas cosas que pueden hacer que esto sea mucho más complejo, pero hay que simplificarlo porque si no es dificilísimo de entender. Como dicen nuestros amigos los economistas, hay que analizar un pedacito de la realidad y dejar todo lo demás ceteris paribus, ¿no es cierto? O sea, dejamos todo lo demás constante. Y esa es la simplificación, pero es más o menos para entender. Ahora, en este marco de esta simplificación que yo he hecho para entender un poquito el proceso histórico, tanto de nuestro país como el de Ghana y el África en general, hay ciertos temas, y ahí viene la proyección de política exterior, ya viene el tema del interés que tiene Ghana en el Perú y el Perú en Ghana. Siendo dos lugares con historias tan distintas, tan alejados geográficamente, tan alejados sociológicamente, tan alejados culturalmente, ¿qué, qué interés podríamos tener nosotros allí? ¿O qué interés podrían tener los ganeses en el Perú? O sea, ¿por qué tenemos que interesarnos los unos en los otros si somos tan distintos? Podríamos decir simplemente, o podríamos actuar simplemente como si no existieran y no pasaría nada. O ellos podrían actuar como si nosotros no existiéramos y no pasaría nada. Que de hecho, que dicho sea de paso, eso es lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 50 años. Hemos venido actuando como si ellos no existieran y ellos han venido actuando como si nosotros no existiéramos. ¿Por qué es importante? Por varias razones. Primero, porque como todos sabemos, existe un proceso en el mundo que se llama proceso de globalización. El proceso de globalización hace que el mundo entero pase a ser lo que se denomina por muchos grandes autores hoy en día como una aldea global. ¿Qué es una aldea global? Una aldea global es un lugar en el cual todos los seres humanos nos vemos los unos a los otros como iguales, sin importar nuestro color de piel, sin importar nuestro estatus social, sin importar nuestra formación académica, sin importar nuestras opiniones políticas o sin importar nuestras creencias religiosas. En otras palabras, somos humanos y así tenemos que vernos. Y si somos humanos, entonces todos tenemos los mismos derechos y obviamente todos tenemos las mismas obligaciones. Y una de las obligaciones mayores de todos los países del mundo, como diría un amigo mío de todos los países del mundo mundial, es verificar que el mundo sigue existiendo y que los recursos sigan existiendo para las futuras generaciones. Yo no podría morirme tranquilo si yo no sé si mi hijo va a poder comer mañana, por ejemplo. Yo necesito asegurar que eso sea así, que el día de mañana no solamente él tenga los recursos para poder comer, sino que la tierra siga produciendo comida para que pueda comer. Porque ¿qué hace él teniendo recursos o teniendo dinero si la tierra dejó de producir? ¿Se dan cuenta? Esto nos lleva a qué? Nos lleva a una teoría de relaciones internacionales que es la teoría de los bienes públicos globales. ¿Qué es esto? Es la idea de que existen bienes públicos, o sea, bienes que son de todos y que son globales y que todos los necesitamos. Y por lo tanto, todos tenemos que formar parte de su protección, su promoción y de su comercialización de manera adecuada y justa. Esto es lo que
hace que Ghana sea importante para nosotros y nosotros seamos importantes para Ghana. Ghana es un país que tiene una gran cantidad de recursos. Entonces, el Perú tiene que aprovechar esos recursos, pero al mismo tiempo asegurarse de que estos no sean dilapidados, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar más? Ghana es un país que tiene 30 millones de habitantes. Hay un mercado de 30 millones de habitantes que se puede aprovechar con una facilidad enorme. Entonces, claro, eso es importante. Tenemos que aprovechar ese mercado, otra importancia grande. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos un tema de derechos humanos que se tiene que respetar. Todos tenemos que empezar a madurar lo suficiente como para saber que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Tenemos que empezar a vernos los unos a los otros como iguales, cosa que a lo largo de la historia ha sido muy difícil de hacer. Ojo, no estoy diciendo que hoy en día sea más fácil, para nada, pero sí es una obligación que tenemos. Y esa obligación tenemos que cumplirla. Es un mandato, es un imperativo categórico, como diría el maestro Immanuel Kant. Es un imperativo categórico si queremos sobrevivir como especie y si queremos seguir estando en este mundo. ¿Cuáles son los bienes públicos globales que nosotros tenemos que defender de forma mutua, de forma, digamos, conjunta, peruanos y ganeses? Por eso es tan importante que tengamos relaciones, por eso es tan importante que nos juntemos. El tema de la paz y seguridad internacionales, por ejemplo. No es un secreto para nadie las guerras que estamos viviendo en el mundo hoy en día. Y ojo, no estamos hablando de guerras de baja intensidad ya. Estamos hablando de cosas que son mucho más graves. Lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Europa del Este. O sea, todos somos conscientes de eso. Y esto no es un problema de ahí los de Medio Oriente que dan su problema, pues son los europeos orientales que vean ahí su rollo, ¿no? No, porque esto nos afecta directamente. Todos debemos formar parte como actores internacionales de una solución pacífica de los conflictos y las controversias. Si no aprendemos a solucionar pacíficamente nuestras controversias, no hemos aprendido nada en 100.000 años que somos seres humanos. El otro tema, la protección del medio ambiente. Existen tres pilares grandes de la comunidad internacional, de la sociedad global, de la aldea global. ¿Cuáles son estos pilares? La protección del medio ambiente, la promoción de los derechos humanos y la defensa de la democracia. Esas tres cosas que suenan como a un rollo medio así estratosférico, ¿no? Son muy importantes. No son un rollo estratosférico, son algo importantísimo porque sin eso no tenemos futuro. Una sociedad que no tiene una institucionalidad democrática sólida no puede desarrollarse. Una sociedad que no respeta los derechos humanos, no solo de sus ciudadanos, sino de los demás, no puede desarrollarse. Es una sociedad primitiva. Una sociedad que no defiende y respeta el medio ambiente es una sociedad que no tiene futuro. ¿Por qué? Porque si no respetamos el medio ambiente vamos a dilapidar los recursos que tenemos. ¿Y luego qué? Cuando se acabe el agua, ¿qué vamos a tomar? ¿Barro? ¿O vamos a tomar plata? Alguien me dijo una vez, el dinero es lo más importante, pero yo pensaba, a ver, si yo te tiro al desierto con $1.000.000, a ver, pues cómete $1.000.000, o tómate $1.000.000 a ver si te quita la sed. No, no es cierto. Esos son los recursos que nosotros tenemos que proteger y que cuidar. Ahora, dentro de esto, obviamente, eso no lo puede hacer solo el Perú y Ghana, es obvio. Sin embargo, es absolutamente necesario que el Perú y Ghana tengan una noción de la obligación de proteger estas cosas. Eso es súper importante. Y obviamente una actuación en los foros multilaterales, Naciones Unidas, la Unión Africana, etcétera, 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 incluso la Organización de Estados Americanos, en fin, en los cuales nosotros participamos. Y cuando tenemos participaciones conjuntas en las que podamos defender estos bienes públicos globales que para nosotros son importantísimos, no por un tema de interés político o geoestratégico, sino fundamentalmente por un interés de supervivencia básica. Entonces, ahí está, ese es el quid del asunto, esa es la importancia que tiene un país para el otro. Y esa es la razón por la cual yo estuve en Ghana casi 4 años como encargado de negocios, es decir, como jefe de misión de la Embajada del Perú allá, y pude ver
de primera mano la importancia que tiene que nuestros países se aproximen, se acerquen. Es una forma en la cual no solamente vamos a generar una sociedad más inclusiva, no solamente vamos a abrir nuevos mercados para nuestros bienes y servicios, no solamente vamos a tener un lugar, digamos, de atracción, de atractivos turísticos nuevos, sino además vamos a conseguir conocernos un poco mejor los unos a los otros. Y esa es la razón por la cual también el intercambio cultural resulta sumamente importante. Ahora, una vez dicho esto, me gustaría que, como colofón de estas breves palabras que les he dado sobre este tema, mi hijo les cuente un poquito cuál ha sido su experiencia desde un punto de vista absolutamente, digamos, neutral del tiempo que pasó conmigo ahí en Ghana, qué fue lo que le pareció y qué cosas fueron las que para él son más importantes. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que yo les estoy diciendo es un tema netamente académico que tiene que ver con herramientas de análisis y cosas como estas. Yo preferiría que ustedes tengan también una noción de lo que es vivir en el África de una manera más natural y espontánea. Así que con el permiso de ustedes, voy a pasarles aquí a mi hijo, que también se llama Abel Cárdenas como yo, porque como les digo, tenemos poca imaginación en la familia para nombres. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Abel Cárdenas Jr. Como colofón de las palabras de mi querido padre Abel Antonio Cárdenas Tupia, me gustaría darles unos 3 puntos a recalcar que yo he podido experimentar durante mi viaje en Ghana. El primero sería el control de criminalidad a través de la religión. El segundo, la brecha estructural en materia económica. Y el tercero, como mi padre ha dicho, sus recursos, que son algo sumamente abundantes. Una cosa extra para agregar sería lo que acaba de decir mis padres sobre los derechos humanos. Como diría el octavo secretario general de las Naciones Unidas, político y diplomático surcoreano Ban Ki-moon, los derechos humanos son para todos nosotros, en todo momento, seamos quienes seamos y de donde seamos. Si tienen alguna pregunta, mi padre y yo estaremos encantados de responder. Muchísimas gracias. Muchas gracias también y gracias también a Abel Junior. Cualquier duda que tengan, vamos a estar más que encantados de absolverla si es que podemos. Y si no podemos, le echamos la culpa a Benji, no se preocupen. Sí, como siempre. Digo, ¿qué? Bien, les damos la palabra. Pueden prender su micro con total confianza, no se preocupen. No, prendan su micro y canten un bolero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿Se me buenas escucha? tardes. Sí, sí, le escucho perfectamente. ¿Qué tal, doctor? Soy Yulisa Luyo. Primero que nada, gracias por el tiempo que se ha tomado para brindarnos sobre esta pequeña cátedra sobre Ghana y Perú. Bueno, yo también soy estudiante de ciencia política y yo también tengo un interés profundo por profundizar este continente sobre que es África y África Occidental. Y más que nada mi pregunta va al hecho de saber por qué Perú, que es un país con muchos recursos, y el continente africano, que también es un bueno, continente con abundantes recursos, no han desarrollado mucho sus, este, sus relaciones bilaterales, ¿no? O sea, ¿por qué no ha habido tanto interés de Perú por el continente africano sabiendo que tiene muchas similitudes, como la abundancia de recursos, una inestabilidad política también y demás cosas, ¿no? Porque ha habido poco interés en poder generar más conexiones con África. A ver, querida Yulisa, mira, te comento, en realidad no es que no haya habido interés, el interés ha estado ahí siempre. El problema ha sido un tema de recursos nuestros para poder proyectar nuestra política exterior hacia allá. La proyección de política exterior no es un tema barato. Abrir una embajada, tener diplomáticos trabajando en el lugar, contratar personal, etcétera, etcétera, no es un tema barato. Entonces, obviamente, los recursos, que no son muchos con los que cuenta el Estado peruano, siempre tienen, cuando uno hace la proyección de política exterior, no es que hayan partes del mundo que a nosotros no nos interese, todo lo contrario, nos interesa todo, pero hay lugares que tenemos que priorizar. Entonces, si tú lo ves en perspectiva,
¿Es más importante tener, por ejemplo, y hacer el gasto de tener una embajada en Ghana o es más importante hacer el gasto y tener una embajada en Madrid, ¿no es cierto? O tener una embajada en París, o tener una embajada en Colombia, o tener una embajada en Chile, que son nuestros países limítrofes. Obviamente hay prioridades de política exterior. Y poco a poco, a medida que vamos cubriendo estas prioridades, o sea, a medida que ya hemos asentado los mercados, que ya nuestras relaciones se han solidificado con estos países, vamos liberando recursos para que también podamos seguir cubriendo otras partes del mundo. Pero este es pues un proceso gradual. Lamentablemente no se puede hacer de la noche a la mañana. Gracias a Dios ya abrimos la embajada en Ghana, se ha abierto el año 2014, es una de las embajadas más jóvenes que tenemos y estamos tratando de hacer un trabajo allá, ¿no? El trabajo de promoción del Perú en Ghana. Lamentablemente Ghana todavía no ha podido abrir una embajada ganesa aquí en el Perú. Ellos son concurrentes desde su embajada en Brasilia, pero la embajada del Perú está tratando también de promover un poco la cultura y los recursos ganeses aquí en el Perú. Ahora, lo que tú decías hace un momento es cierto, el tema de los recursos es un tema importante, pero nosotros tenemos que trascender el tema de los recursos, ¿no? Hay muchas cosas que Ghana y el Perú tienen que aprender juntas. Una de las más importantes es la capacidad de innovación tecnológica, o sea, no, este tema de la tecnología, nosotros, yo sé que todo el mundo lo viene repitiendo una y otra vez y ya parecemos un disco rayado diciendo qué importante es que tengamos capacidad de innovación tecnológica y hablamos de Concitec y hablamos de etcétera, etcétera, ¿no? De todo lo que es investigación científica, en fin. Y es verdad, es muy importante, pero lo que pasa es que no hemos tomado conciencia de por qué. Miren, cuando uno habla del mercado, ¿no es cierto? En economía básica, la economía surge porque los deseos del ser humano son infinitos y los recursos con los cuales se pueden satisfacer estos deseos son finitos. Entonces, de la confrontación entre los deseos infinitos y los recursos finitos, nace la economía. Ahora, cuando los recursos son muy abundantes, ¿qué pasa con los precios? Los precios tienden a bajar. Cuando los recursos son muy escasos, ¿qué pasa con los precios? Los precios tienden a subir. Yo les pregunto, ¿qué habrá más en el mundo? ¿Habrá más en el mundo? ¿Habrán más cebollas que celulares? No, ¿no es cierto? Las cebollas se pueden acabar más rápido que los celulares, porque la verdad es de que se pueden producir celulares cada 2 segundos. Entonces, si hay menos cebollas que celulares, siguiendo este mismo razonamiento de que la abundancia de un producto determina su precio, ¿no deberían ser los celulares más baratos que las cebollas? Sí, ¿no es cierto? O sea, si seguimos las reglas económicas clásicas, debería ser así. Pero cuando salimos al mercado nos damos cuenta que no es así. O sea que las reglas económicas básicas no están funcionando en el mercado, hay distorsión. Ahora, estas distorsiones nos llevan a la necesidad de empezar a preocuparnos por lo que nosotros le llamamos a nivel de cooperación internacional transferencia tecnológica. Y la transferencia tecnológica es importantísima, porque sin eso no logramos capacidad de innovación tecnológica y sin eso nos vamos a quedar desfasados. Y va a llegar un momento en el que no podamos alimentarnos solo produciendo cebollas. O incluso los mismos minerales críticos. ¿Ah? Hablamos de litio y hablamos de grandes minerales críticos que en este momento son muy importantes para la industria mundial, para la generación de semiconductores y todo lo demás, pero todos sabemos que no basta con eso, no basta producir litio, que hay que empezar a producir semiconductores. Ahora, ¿quién nos va a enseñar? Ahí es donde tenemos nosotros una partida conjunta con los países como Ghana. ¿Por qué? Porque si el Perú se presenta solito y le dice a una gran potencia, enséñame, la potencia se va a reír de nosotros. Pero si la mitad del mundo se pone junta y dice, necesitamos aprender, ya las grandes potencias no van a poder reírse. Por eso es importante que empecemos a unirnos, empecemos a generar tendencias y corrientes de opinión que nos permitan obtener la capacidad de innovación tecnológica que queremos. Como dije hace un momento, respondiendo a tu pregunta, no se trata de que no tengamos interés, al contrario, es un interés muy importante para la política exterior del Perú, pero todo tiene que hacerse siguiendo el procedimiento y poco a poco, paso a paso. No tenemos los recursos para hacerlo como dirían en Honduras, no tenemos los recursos para hacerlo de un solo. No, tenemos que hacerlo poco a poco.
Roma no se hizo en un día, como le digo siempre a mi hijo. Así es. Entonces, espero haber podido responder tu pregunta, querida Yulisa. No, sí, muchas gracias, doctor, me aprendí bastante. La cooperación internacional y también lo que mencionó sobre la institucionalización del Estado y esas cosas son muy importantes. Gracias. Gracias también. ¿Quieres decir algo, hijito? Ministro, sí, justo Alejandro también ha levantado la mano y desea realizarle una pregunta. Claro, claro. Sí, gracias, Benji. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro consejero. Bueno, quería empezar mencionando un dato y es que en el año 2022, según el índice de democracia de Economist, Ghana, de hecho, está en mejor posición democrática que el Perú. Entonces, si bien es cierto, Ghana es una democracia deficiente, cuanto menos se le considera democracia, dado que el Perú se le considera un régimen híbrido. Entonces, mi pregunta iba dirigida a que, si bien es cierto usted, y le agradezco porque me gustó mucho la teoría de, por ejemplo, el bien común global, eh, bien usted mencionó eso y otros asuntos relacionados a lo que viene a ser democracia, derechos humanos, entre otros. La pregunta va a que si es realmente, o únicamente, mejor dicho, el interés del Perú en Ghana, cuidar lo que viene a ser la democracia, cuidar lo que viene a ser la paz global, cuidar lo que viene a ser, no sé, en materia de derechos humanos, y si es que no hay ningún otro tipo de interés particular del Perú, porque está bien si es que lo hubiera, porque al final las relaciones se basan en intereses. Entonces, más por ahí va mi pregunta, pues, ¿no? Porque, ¿cómo podríamos decir que defendemos los derechos humanos, la democracia, si índices y datos demuestran lo contrario, al menos en nuestro país? Y la geopolítica se basa mucho más en estos aspectos positivos sin duda alguna, pero que trascienden, ¿no? Sobre, por ejemplo, el interés que tiene Perú en los recursos de Ghana, supongamos. Entonces, ¿hay algún otro tipo de interés, además de el tema de los recursos, por ejemplo, que pueda tener el Perú como para abrir una embajada, un consulado, que como usted bien mencionó, son bastante costosos, requieren de bastantes recursos? Claro, por supuesto que sí. Mira, Alejandro, te comento. A ver, voy a hacerle una pregunta a mi hijo y por su respuesta voy a proceder a hacer una pequeña elaboración de esto. A ver, hijito, ¿cuál es el quinto principio del realismo político de Hans Morgenthau? Concepto de interés definido en términos de poder. En efecto, el concepto de interés definido en términos de poder. Vamos a ver. Nosotros tenemos intereses. Los intereses son más que los bienes públicos globales, obviamente. Uno de los intereses más importantes de nuestro país es el interés comercial. Y obviamente el interés comercial es muy importante porque necesitamos vender productos, necesitamos ganar dinero porque tenemos que darle de comer a nuestra población. Es evidente. Sin embargo, cuando tú vas o haces una generación de política exterior o haces una proyección de política exterior hacia otro lugar, tienes que hacerla sobre la base de, menos desde mi muy particular punto de vista, el quinto principio del realismo político. Concepto de interés definido en términos de poder. El concepto de interés implica el interés, o sea, qué cosa quiero, qué me interesa. Y eso que me interesa lo defino en términos de poder. ¿Qué cosa es el poder? El poder tiene dos vertientes. La primera vertiente que es capacidad y la segunda vertiente que es posibilidad. Cuando yo tengo capacidad y tengo posibilidad, tengo poder. Y si yo puedo definir mi interés en términos de poder, o sea, en términos de capacidad y posibilidad, entonces puedo hacerlo. Entonces, el interés del Perú es abrir nuevos mercados. Ese es nuestro interés fundamental. Abrir nuevos mercados, ¿para qué? Para que tengamos lugares en los cuales nuestras empresas, nuestros productores puedan vender sus productos. Porque de esa manera estos productores van a ganar dinero y van a poder alimentar mejor a sus familias, van a poder generar desarrollo y crecimiento económico y obviamente generación de empleo, etcétera, etcétera, y todas las cosas buenas que nosotros sabemos que trae el mundo actual. Pero la pregunta es, ese es nuestro interés, y obvio,
Definámoslo en términos de poder. ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? ¿Tenemos la posibilidad de hacerlo? Evidentemente, al menos en el África, evidentemente en este momento no. Pero eso no quiere decir que tú no puedas iniciar, como dije hace un momento, esto es un proceso. Esto es como enamorarse. Cuando tú sales, te gusta una chica y sales con ella por primera vez, no la vas a besar pues en la primera cita, porque si no, no va a volver a salir contigo jamás y de repente hasta te llama la policía y viene su papá y te pega, no sé. No es así. Es un proceso. Es lo mismo. Tú llegas a un país y no vas a querer venderles tus productos de inmediato porque no te van a comprar, ni te conocen, no saben quién eres, de dónde vienes, qué hacen en tu país y si esos productos son buenos o malos. Primero tienes que darte a conocer. Lo mismo que en un proceso de enamoramiento. Primero tienes que darte a conocer con la otra persona con la cual quieres tú entablar una relación. Tienes que demostrarle que eres una buena persona. Tienes que demostrarle que eres una persona confiable, de forma tal que esa persona se sienta cómoda contigo. Y luego entablan esa relación y al final le puedes dar el beso que quieres. Lo mismo con no solo Ghana, sino con todos los países en general. Primero tienes que darte a conocer. Primero tienes que demostrar que eres un país confiable. ¿Qué cosa es ser un país confiable? Quiere decir que tú tienes predictibilidad. No eres impredecible. Yo puedo predecir cómo vas a actuar ante determinadas circunstancias. Yo puedo predecir que vas a cumplir con tus compromisos. Yo puedo predecir que no me vas a cambiar las reglas del juego si es que hacemos inversiones conjuntas. Yo puedo predecir que vas a pagar tus deudas. Yo puedo predecir que vas a entregar los productos por los cuales yo estoy pagando. Yo puedo predecir. Cuando yo puedo predecir y yo tengo predictibilidad respecto a ti, en ese momento generamos confianza. Pero para eso, tú tienes que conocerme primero. Y todos sabemos, pues, que no tenemos digamos, un enorme número de ganeses viajando al Perú para conocer el Perú. Eso no ocurre. Entonces necesitamos una misión diplomática que solamente dé a conocer nuestro país en Ghana, sino en los países alrededor. Estás hablando de Costa de Marfil, Burkina Faso, Togo, Senegal, etc. ¿Por qué? Porque todos esos países representan oportunidades de negocio. Todos esos países representan mercados en los cuales nosotros podemos colocar nuestros productos. Pero necesitamos primero generar conocimiento y segundo predictibilidad. ¿Podemos poner los productos ahí? Ahorita no, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer nunca. La política exterior consiste en abrir puertas, abrir ventanas. Y una vez que estas estén abiertas, empiezan a pasar las personas. Estamos abriendo la puerta ya. Estamos iniciando la apertura de la puerta no solo en Ghana, sino en el África en general. Acabamos de abrir otra misión en Kenia. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos está permitiendo en este momento intentar esa aproximación y ese conocimiento mutuo que nos va a llevar a generar predictibilidad y confianza para inversiones y comercio. ¿Y habrán inversiones? Por supuesto que habrán inversiones y comercio, pero con el tiempo. Ahorita estamos dando nuestros primeros pasos. Ese es nuestro interés. Y obviamente, como dije hace un momento, hay que definirlo en términos de poder, porque si no lo definimos así, vamos a terminar rebotando como si le quisieras dar un beso a una chica en la primera cita y rebotas. Eso es lo que tenemos que evitar que nos pase en materia de política exterior. Y por eso es que estamos actuando de forma prudente y siguiendo los pasos que hay que seguir. No olvidemos que al final en el mundo todo se rige sobre una suerte de rituales, ¿no? Cuando tú comes, no comes como quieras. Tú usas una cuchara para tomar la sopa, usas un tenedor para comer el segundo, etcétera, etcétera. No comes con la mano y no tomas sopa con el tenedor. O sea, uno puede decir, pero es una cosa lógica. No, eso es un ritual. Lo que pasa es que ya lo tenemos internalizado, entonces lo hacemos de forma automática. Lo mismo ocurre con todo el resto. Inclusive la política exterior tiene sus rituales y estos tienen que seguirse. Ahora, el tema de la democracia al que has hecho referencia es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque esa predictibilidad de la que he hablado, esa generación de confianza, se da sobre la base de una institucionalidad democrática sólida. Yo sé, tenemos problemas de institucionalidad democrática, en fin, el mundo en general está atravesando una crisis de esta naturaleza, pero eso no quiere decir que no lo podamos lograr.
Y eso no quiere decir tampoco que la democracia haya fracasado y que tengamos que dejar de creer en ella. Todo lo contrario. Eso quiere decir que tenemos que esforzarnos un poquito más. Tenemos que poner de nuestro lado y tenemos que hacer que esto funcione. Espero haber contestado tu pregunta, querido Alejandro. Sí, así es. Muchísimas gracias. Adelante, Mayeli. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Justo Hola Mayeli, ¿cómo sí, estás? ya apareciendo, Y en esa foto, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tomándole una tomando foto una, al mar? tomando una foto del mar. Ah, ya, muy bien. Justo le quería preguntar ahorita que estaban hablando, ¿no? De como las relaciones con Ghana. Estaba viendo también el tema de la cooperación sur-sur y justo quería saber quizá que usted nos podría comentar qué temas están o se han tratado quizá entre Perú y Ghana en esa materia, ¿no? Mira, en materia de cooperación sur-sur, nosotros estamos comenzando recién a dar nuestros primeros pasos de bebé, no solo con Ghana, sino con el África en general. ¿Y eso por qué? Porque si bien es cierto, tenemos necesidades muy similares, también es verdad que nuestros procedimientos no son iguales. Y cuando tú vas a generar programas de cooperación, especialmente lo que se denomina cooperación para el desarrollo, tú necesitas procedimientos estándar. ¿Por qué? Porque tú por ejemplo, si yo voy a presentar un proyecto de cooperación, tengo que presentar un proyecto. O sea, un proyecto no es una idea. Un proyecto es un proyecto, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una idea y un proyecto? Una idea es algo que a mí se me ocurre y que lo tengo aquí en la cabeza. Cuando yo agarro esa idea y la contrasto con la realidad, de ese contraste, de ese choque entre la idea que yo tengo y la realidad, de ahí surge el proyecto. El gran problema que tenemos es que muchas veces queremos presentar como proyectos solo ideas. Yo tengo una idea y a mí me parece que esto puede funcionar, pero no lo he contrastado con la realidad. Entonces, estamos dando nuestros primeros pasos. ¿Por qué? Porque este es el momento en el que estamos comenzando a contrastar nuestras ideas con la realidad para ver qué cosa va a funcionar y qué cosa no. ¿Cuándo tienes un proyecto? Cuando después de haber contrastado tu idea con la realidad, sabes qué se puede hacer y a eso le pones un plazo. Ahí tienes un proyecto. Y eso es lo que recién estamos comenzando a hacer, no solo con Ghana, sino con muchos otros países. Hay otros con los que ya lo tenemos y obviamente en el caso de la cooperación sur-sur, esto tiene que ver también con una cosa muy importante que es el tema de intercambio de experiencias, ¿no? Experiencias positivas, experiencias que, digamos, de las que se puedan aprender. Por ejemplo, el Perú tiene una muy buena experiencia en lo que es manejo de riesgo de desastres. Prevención y manejo de riesgo. Nuestra experiencia es bastante buena. Podemos compartir eso con Ghana. Otra experiencia que tenemos y que Ghana también que tiene la misma problemática y en la que podríamos compartir buenas prácticas es el tema de la lucha contra la minería ilegal, por ejemplo. La lucha contra el narcotráfico, el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes. Es otro tema que también podríamos nosotros compartir experiencias. No olvidemos que el compartir experiencias ayuda a que ambas partes se den cuenta de qué se puede mejorar y qué es lo que la otra parte puede enseñarnos para ser mejor. Pues, estamos partiendo por ahí, pero como digo, estamos en este momento en un nivel de estandarización y estamos ahorita aterrizando nuestras ideas respecto a los hechos, ¿no? Por eso es que aún estamos en pañales, en cooperación en este sentido. Muchas gracias, ministro. De nada, quería Mayeli. Ministro, yo también tengo una pregunta, ¿no? Quizás nos pueda No, comentar tú no. un poco más acerca del Es una tema, broma, es una broma. del tema cultural, ¿no? De Ghana, ¿no? Usted que ha vivido y que ha estado 4 años en Ghana, ¿cómo es la cultura ganesa, no? No sé si nos puede compartir alguna de sus tradiciones, costumbres, alguna Este es un experiencia tema, que usted haya vivido, ¿no? este Como es por un ejemplo tema el tema del interesante en el que matrimonio. creo que Este es un tema interesante en el que, por ejemplo, yo creo que también mi hijo puede dar algo, puede aportar en algo, pero yo diré un par de cosas y luego le voy a pasar la palabra a él porque ha tenido muy buenas experiencias ahí, pero así impresionantes, hasta ha luchado contra un elefante. En todo caso, les cuento. Ghana tiene una gran cantidad, es un país, pese a que es muy pequeño territorialmente, es un país bastante pluricultural. ¿Por qué? Porque cada tribu, cada reino, tiene no solamente su propia cultura, sino incluso su propio idioma. Entonces, en Ghana se hablan 76 lenguas distintas.
Entre estas 76 hay una que es la más hablada, que es la del reino Ashanti, de la etnia Akan. El reino Ashanti es el reino más poderoso que hay en Ghana y obviamente ellos de alguna manera han generado que su lengua sea la más difundida y prácticamente todos los ganeses, con muy pocas excepciones, hablan esa lengua. Esa lengua se llama Chui. El Chui es lo más hablado en Ghana. Ahora, al margen del tema digamos, de la cantidad de lenguas y todo, cuando uno hace una pequeña, un pequeño análisis de esta lengua del Chui, uno se da cuenta que el Chui es un idioma increíblemente formal. Yo no he conocido, bueno, no hablo tampoco todos los idiomas del mundo, pero con los idiomas que buenamente hablo, que son el inglés y el francés, y también el español, por supuesto, les puedo decir que el Chui es un idioma muchísimo más formal. En Chui, toda frase comienza con la palabra por favor. Y toda respuesta comienza con la palabra por favor. O sea, por favor inicia cualquier frase. Todo comienza con por favor. Otro tema que hay en Chui es que hay cosas que no se dicen en Chui. No hay manera de decirlas. ¿No? Algunas expresiones como, por ejemplo, ciertos insultos, es una cosa muy difícil, o sea, porque son muy formales. Y hay algunas y con esto voy a dar un ejemplo de cómo es que piensa, digamos, por lo menos la etnia Han. Hay algunas frases en Chui que a uno le indican cuál es la noción de la vida para estas personas. Por ejemplo, hay un viejo adagio Chui que dice, mientras más fuerte te golpean en la cabeza, más fuerte se hace tu cuello. Es una forma de decir que los problemas no los veas como problemas, míralos como oportunidades. Porque si bien es cierto, a nadie le gusta que le peguen en la cabeza, pero el hecho de que te peguen en la cabeza está fortaleciendo tu cuello, que de otra forma no sería tan fuerte. Así que todo tiene un lado positivo. Eso, por ejemplo, es parte de la manera en la que los ganeses y los africanos en general ven el mundo. Ven el mundo con mucha esperanza, tratando de siempre sacar algo positivo. Eso es algo que nosotros podríamos empezar a aprender, ¿no? Dejar de ser un poquito negativos. Y ahora le paso la cámara a mi hijo para que les cuente alguna cosa, porque él también ha estado ahí en Ghana y obviamente en materia cultural yo creo que me ha ganado a mí, de verdad, sin problemas. ¿En serio? ¿4 años comparado de 3 meses? ¿O qué? Interesante. Buenas tardes nuevamente. Soy yo, Abel Cárdenas Jr. Bueno, les voy a dar algunos puntos que me caen a recalcar sobre lo que ha dicho mi padre. Sí, tienen la costumbre de ser bien pacíficos. Ellos no son el tipo de personas que se van a meter en un pleito contigo. Por ejemplo, cuando tú estás conduciendo en Perú, tú vas conduciendo ahí por la carretera y después viene una moto o un taxi que te mete el carro y tú te enojas, tú le tocas el claxon, lo insultas cordialmente de una forma en la que pues lo mandas y insultas a todos sus ancestros y todos sus antepasados. Pero en Ghana no es así. En Ghana te meten el carro, tú dices, habrá tenido una urgencia. Y sigues con tu vida. La forma de pensar de los ganeses es sumamente interesante, porque todo lo atribuyen, aparte de todo esto de que tenemos que ser sumamente pacifistas, todo es hermoso, etcétera, etcétera, lo atribuyen a Dios. Les encanta, les encanta, les encanta las cosas religiosas. He estado experimentado Año Nuevo en Ghana, muy bonito. En las iglesias empiezan a cantar, a bailar, es como si estuvieras en un festival, literalmente un festival. Es hermoso, es precioso, es una experiencia única, inigualable, incluso podría decir. Y en estos eventos tú puedes ver lo unidos que están a través de la religión. O sea, la religión sirve como una forma de, por así decirlo, suavizar los conflictos que están teniendo ahí adentro, quizá un poco la pobreza. Lo ven todo mucho más positivo utilizando la religión, lo cual me pareció interesante y digno de recalcar. Otra cosa que me gustaría decir sería la gran flora y fauna que tienen ahí es otra cosa que merece recalcarse. Tienen una tierra que es impresionante, absolutamente impresionante. Nosotros acá los peruanos tenemos una palta que es muy rica,
Acá comemos palta, somos felices haciéndonos un sándwich con palta. Por ejemplo, Brasil utilizan palta con azúcar. Ya, los ganeses no necesitan eso. Los ganeses simplemente agarran palta y ya es básicamente palta con azúcar. Su palta es sumamente dulce. Hay ciertas cosas que son parecidas pero totalmente distintas y que merecen ser pues dichas. Tristemente no tengo el tiempo suficiente el día de hoy para darles 2 horas de charla de mis experiencias, pero esto es lo básico. Muchísimas gracias. Bueno, espero que hayamos podido contestar un poquito tu pregunta, querido Benji. Perfecto, ministro. Más bien esperemos que alguna persona más tenga alguna pregunta, si no pasaría a realizar otra pregunta más para molestarlo un rato más. Pero ya no una por pregunta, ¿cómo es? Una por prensa. Claro, pues. Una por compañía, pues, Mentira, mentira. Anímense a preguntar. Bueno, las personas que están en el público, son gratis las preguntas. No está cobrando el día de hoy. Por lo menos hoy no, hoy no. Voy a Mañana sí volver a cobramos. hacer la pregunta. ¿Aló, aló? ¿Se ¿Se me escucha oye? perfecto? Ah, ya. Ah, sí, sí, soy yo de nuevo, señor Cárdenas. Alejandro, una disculpa. Justamente quería volver con el tema de lo que dije al inicio de mi anterior pregunta. Eh, ¿Ya? Quiero saber si en general para usted, en particular para usted y en general para todo el servicio diplomático, es complejo el manejo de las relaciones internacionales con los gobiernos de turno, porque al menos sé, y espero por favor que me corrija si estoy mal, los diplomáticos de carrera son permanentes, es decir, están anualmente, todos los años, por décadas en el servicio, brindando pues la atención correspondiente a nuestros connacionales en el extranjero y demás labores suyas. Quería preguntar si es complejo o en cuanto a lo que usted pueda responder, porque también entiendo que es servidor, entonces, en la manera en la que usted pueda brindarme la respuesta, si es complejo, si lo vuelve más complicado de lo que normalmente sería, si los gobiernos pasantes son, digamos, por ejemplo, más coaccionan más los derechos humanos, perjudican más la democracia, que son justamente valores que se intentan promover desde la Cancillería, este, son, ¿vuelven complicadas sus labores o es que simplemente es algo pasajero que simplemente no se toma en cuenta a la hora de mantener esas relaciones con, por ejemplo, en el caso de los embajadores ganeses y demás, pues, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta, ¿lo vuelve complejo su labor o es que simplemente es algo que lo pasan por alto? A ver, sí, efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Los diplomáticos tenemos dedicación exclusiva a servicio al Estado. Yo este año he cumplido 25 años en el servicio diplomático de la República, es decir, he estado toda mi vida en esto. Eh, Mira, la Constitución Política del Perú establece que el servicio diplomático de la República se encuentra, digamos, regulado y dirigido por el presidente de la República, ¿no? El presidente de la República es quien determina y dirige la política exterior, determina cuáles son los objetivos de política exterior del Estado y nosotros los diplomáticos los ejecutamos. Podemos, digamos, dar sugerencias sobre la base de nuestra experiencia por el tiempo que estamos en esta labor, pero nuestro trabajo es fundamentalmente la ejecución de la política exterior y luego rendir cuentas de cómo hemos ejecutado las cosas. O sea, qué hemos hecho, se nos dan instrucciones y luego hay que rendir cuentas de cómo hemos cumplido estas instrucciones. Evidentemente, estas tienen que ser instrucciones racionales, tienen que ser instrucciones que vayan de acuerdo con los intereses permanentes del Estado, que son pues fundamentalmente la protección de la soberanía nacional, la promoción de los derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, nosotros no podemos
promover algo que vaya pues en contra de eso. Yo no puedo promover ir a matar una etnia, por ejemplo, ¿no? No puedo promover tampoco regalar territorio peruano. Es, por más de que, digamos, estemos sometidos al mandato constitucional de obedecer la guía del presidente de la República, eso no quiere decir que pueda hacerse de cualquier manera. Ahora, complejo, toda labor es compleja, querido Alejandro, toda labor es compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque en toda labor y en todas las cosas que uno hace, y uno lo ve desde la familia, o sea, tú que todavía eres joven, igual que Benji, que yo he tenido la suerte de trabajar con él, ¿no? Le he hecho prácticas directamente conmigo en mi oficina y hemos sobrevivido a PEC, y lo puedo decir así, porque ha sido un trabajo bastante arduo. Eh, en más de una oportunidad hemos incluso tenido divergencias respecto a la actuación o qué hacer en determinados momentos, ¿no? Más de una vez Benji también me ha expresado digamos, su disconformidad o una opinión divergente a aquella que yo tenía como jefe de el área en ese momento y como la persona que estaba tomando la decisión respecto a qué había que hacer y cuándo, ¿no? Pero y siguiendo la escala de mando, siguiendo digamos, la escalinata de quienes son los que deciden, obviamente uno puede expresar disconformidad, pero uno tiene que cumplir la orden. De la misma forma como lo ha hecho Benji, de esa misma forma lo hacemos nosotros, de esa misma forma lo hace la alta dirección de la Cancillería y de esa manera, y vamos subiendo así, ¿no? Hasta que llegamos a la toma de decisiones más alta y todos tenemos que seguir la misma idea. Ahora tú podrás decirme, pero ¿cuán difícil debe ser hacer algo con lo que no necesariamente estás de acuerdo? Bueno, en realidad podría ser difícil si no tuvieras la certeza de que todos estamos tirando el carro para el mismo lado. Y esa es una certeza que en 25 años en el servicio diplomático yo he adquirido, la tomo como un axioma y creo que eso facilita enormemente el hecho de que mi actuación sea pues coherente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tomo como un axioma que cada una de las cosas que hago o que intento hacer bien sirven para que nuestro Estado crezca, para que nuestro Estado se mantenga con una buena imagen a nivel internacional. Cada, cada pequeña cosa que aprendo, o cada pequeño acto que realizo, cada pequeña decisión que tomo, siempre tengo la certeza de que va a ser para mejorar un poquito al menos la posición de nuestro país en el mundo, ¿no? Puede ser que me equivoque, ¿ah? Como te dije, como dije al principio cuando empecé esta conferencia, yo tampoco soy el dueño de la verdad, pero por lo menos esa convicción me hace sentir bien de haber tomado en el marco de mis posibilidades la mejor decisión en el momento en el que me tocó decidir, ¿no? Y yo creo que así como yo hago esto, confío en que las personas que están por encima mío y a las cuales yo tengo que obedecer hagan exactamente el mismo proceso, tomando la mejor decisión que pudieron haber tomado dependiendo del momento en el que se encontraban y de las circunstancias que estaban atravesando. Entonces, desde esa óptica no habría ninguna divergencia que sea pues fatal, lo que convierta el desarrollo de la carrera o de la profesión en un suplicio, ¿no? O en una especie de tortura psicológica o emocional que te lleva a no poder dormir en las noches. No, nada de eso. Nada de eso. Como en todo lugar hay divergencias. Yo y mi hijo y yo, por ejemplo, más de una vez hemos tenido algunas divergencias, especialmente por saber quién sabe más que el otro, pero ya obviamente gané yo, ¿no? Pero en todo, pero, pero es normal, los seres humanos tenemos divergencias, eso no convierte pues digamos, nuestras labores en algo muy difícil, ¿no? Hay momentos en los cuales se pone un poquito más intensa la labor, dependiendo del lugar donde uno esté y de las circunstancias internacionales, pero no es que sea más difícil, simplemente es un poquito más intenso. Y creo que nuestro amigo Benji puede saber de qué estoy hablando porque él ha atravesado todo el proceso de la cumbre de líderes de APEC el año pasado, que fue bastante intenso realmente, ¿no? Pero en general no, yo no creo que haya un problema de divergencias mayores que ponga al menos en riesgo, digamos, la supervivencia del Estado o en todo caso que ponga en riesgo la escala de valores que nosotros
tenemos como seres humanos, ¿no? Y como profesionales también. Bueno, espero haber contestado tu pregunta, querido Alejandro. Sí, sí, muchísimas gracias. Finalmente, ministro, una última pregunta. Eh, ¿Por qué es que se decide abrir la embajada en Ghana y no en otros países, ¿no? Porque, bueno, en otros países cercanos a Ghana, ¿no? Porque, por ejemplo, está Guinea, Togo, Burkina Faso, Nigeria, ¿no? Que también es un país quizás con un gran potencial en cuanto al tema de mano de obra, ¿no? Sino también en temas de recursos, ¿no? ¿Por qué es que se prioriza Ghana, no? No sé si podría quizás explicarnos un poquito más de eso para concluir ya con el evento. Claro, por supuesto. Mira, como dije hace un momento, los recursos del Estado son limitados. Nosotros quisiéramos generar una política exterior, por ejemplo, hacia el África, en este caso, que contenga más embajadas en lugares en los cuales nosotros consideramos que hay potencialidad. Ya abrimos Kenia, obviamente debería abrirse una embajada en Nigeria, que es la potencia de esta zona del África, es una potencia muy, muy grande en términos económicos y militares. Deberíamos abrir una embajada en Etiopía, porque ahí está la sede de la Unión Africana, y obviamente todos los países del África se encuentran representados en Etiopía y sería muchísimo más sencillo tener contacto con todos los países desde allí. O sea, obviamente hay muchos otros lugares en los cuales podríamos tener una representación diplomática y que serían conveniente tenerla para los intereses del país. Sin embargo, con los limitados recursos que tenemos, debemos ver qué cosa podemos pagar, qué cosa podemos abrir y qué cosa no. En el caso de Ghana, Ghana es una embajada compartida que forma parte de los convenios de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, como todos ustedes saben, es este sistema de integración en el cual se encuentran Colombia, Chile, Perú y México. Y en el marco constitutivo de la alianza se pueden dar embajadas compartidas, es decir, un país que abre una embajada en un determinado lugar del mundo acoge a los otros países en su local para que ellos también puedan tener una embajada y gastar menos. Eso es lo que hace, por ejemplo, el Perú en Vietnam, donde nosotros acogemos a la embajada de Colombia. Y eso es lo que hace Colombia en Ghana. Colombia ha abierto una embajada y nos acoge a nosotros. Eso es pues una cosa muy buena porque nos alivia de muchos pagos, abarata enormemente la apertura y el mantenimiento de una embajada porque no tienes que gastar tantos recursos en alquiler de locales y esas cosas, ¿no? Entonces, ese es uno de los criterios que primó. El segundo criterio es un criterio geográfico porque Ghana está ubicada estratégicamente en la mitad del África oriental y obviamente es importante porque de ahí la proyección de política exterior hacia el resto de países alrededor se hace de una forma un poco más homogénea. En tercer lugar, hay un criterio político. Ghana es uno de los países más estables que hay en la región y obviamente si tú vas a iniciar un programa de promoción cultural, económica, comercial, de cooperación, etcétera, con esa zona del África, tienes que escoger un lugar en el cual puedas estar, pues, digamos, más tranquilo, o sea, en un lugar en el que puedas actuar sin que tu vida esté en peligro, ¿no es cierto? Sin que esté en peligro tu integridad física o emocional. Entonces, todos estos criterios han primado para que Ghana haya sido el lugar en el que hayamos abierto una embajada, que no quiere decir, como dije hace un momento, que sea el único, ¿no? La idea es que vayamos poco a poco abriendo más misiones, poco a poco abarcando un poco más del África. El África es el continente que más países tiene 54 países, ¿no? Además de algunos otros territorios que no están, digamos, totalmente reconocidos como países, pero si los contamos son 56 y ahí nada más hay 56 votos en Naciones Unidas y solo con que el África vote por ti ya ganaste cualquier elección que tengas a nivel multilateral. Entonces, la importancia, no solo económica en materia de apertura de mercados, sino fundamentalmente política en materia solo de elecciones en el sistema multilateral ya se cae por su propio peso, ¿no? Así que sí, es muy importante, pero como dije, pues hace un momento estamos tratando de dar pequeños pasitos y poco a poco vamos poniendo un pie un poco más
fuerte en la región, ¿no? Muchas gracias, ministro Abel, por comentarnos todo su conocimiento respecto a su experiencia en Ghana, compartir también un tanto de las experiencias con Abel Cárdenas Jr. y gracias por responder las preguntas, ¿no? Que creo que han sido bien resueltas, ¿no? Para todo el público, ¿no? Creo que sin más que decir, no sé si tiene algunas palabras de despedida. Bueno, sí, déjame solamente exhortar a todos nuestros amigos que han participado de esta breve conferencia el día de hoy a que sigan formándose, sigan adquiriendo conocimiento, sigan consiguiendo y escuchando opiniones que no necesariamente de todas son correctas, pero es importante conocerlas para que uno tenga una idea más cabal de cómo es el mundo. El mundo no solamente es un tema experimental, sino también es un tema académico y uno tiene que tratar de conocerlo de la mejor manera. Un amigo mío, o bueno, me hubiera gustado que sea mi amigo, pero lamentablemente no pudimos ser amigos porque él era bastante mayor que yo, entonces por una brecha generacional no pudimos ser amigos. Estoy hablando de Platón. Él me llevaba 3.000 años, entonces por 3.000 años, pues no, ya era un poco difícil que seamos amigos. Platón tiene en su diálogo El banquete, pone en los labios de su maestro Sócrates una frase hermosa que dice, el gran amor que sintamos hacia una cosa depende del profundo conocimiento que tengamos sobre ella. No se puede amar lo que no se conoce. Si queremos amar a la humanidad y si queremos amar al mundo, hay que conocerlo. Así que no dejen de estar empeñados en seguir conociendo. Eso es lo que me gustaría decirles. No sé si mi hijo quiere decir algo más, chiquitín. En mi caso todo está bien. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Benji. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias a mi padre. Que tengan un buen día. Gracias, querido Ben. Perfecto, nos vemos hasta un siguiente video, bueno, y a una siguiente entrevista o evento académico que tengamos, ¿no? Hasta luego con todos, cuídense. Hasta luego y no dejen de seguir haciéndolo. Lo mejor. Muchas gracias, señor ministro consejero. Gracias. Hasta luego, sí, muchas gracias. Gracias, Cuídense. Mayeli. Buen Hasta fin de luego. semana. Hasta Nos luego. vemos el lunes. Hasta luego, ministro, gracias. También, Yulisa, hasta luego.